Hay días que comienzan con ruido, con prisas, con noticias, con distracciones, pero hay otros días distintos, días marcados por el cielo, que comienzan con una sola decisión: arrodillarse ante el Creador y consagrar cada instante a su voluntad. ¿Y sabe qué sucede cuando un hijo de Dios entrega su día en oración? El infierno tiembla, los cielos se abren y los caminos torcidos comienzan a enderezarse. Porque la consagración no es un simple acto espiritual, es una declaración de guerra contra el caos, una llave que abre los propósitos eternos de Dios, una rendición que desata el orden divino sobre todo lo que somos y todo lo que hacemos. No estás aquí por casualidad. Esta palabra es un llamado urgente a tu alma, una alerta del Espíritu Santo para que detengas la rutina y reconozcas lo que verdaderamente determina el rumbo de tu jornada. No son tus fuerzas, no es tu agenda, no es tu inteligencia, no son tus contactos. Es la presencia de Dios lo que transforma un día común en un día sobrenatural. Y esa presencia solo se activa cuando tú clamas, cuando tú entregas, cuando tú consagras. Hoy el cielo quiere recordarte que la batalla más importante del día no está en el trabajo, ni en la calle, ni en la economía. Está en tu altar. Porque el enemigo sabe que un creyente que ora al comenzar el día es una amenaza para las tinieblas. Un creyente que ora desata ángeles, abre caminos, cierra puertas al enemigo y provoca que lo imposible se convierta en testimonio. Es por eso que el Espíritu de Dios te llama en este momento a consagrarte como nunca antes, a clamar con todo tu corazón y a declarar que este día le pertenece por completo al Rey de Reyes. Prepara tu corazón, desconéctate del ruido del mundo y conéctate al susurro del cielo. Lo que vas a escuchar no es una simple oración, es una proclamación de fe, una intercesión de poder, una entrega total que marcará tu jornada con el fuego del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, abre tu alma y clama. Porque cuando tú oras con autoridad, su gloria desciende. Cuando un hijo de Dios comienza su día postrado ante el trono, no está haciendo una simple práctica religiosa, está entrando en el campo de batalla desde la posición de victoria. El primer pensamiento al abrir los ojos, la primera palabra pronunciada al despertar, el primer suspiro entregado a Dios, es una semilla espiritual que determina el fruto del resto del día. Por eso el inicio del día no es un momento cualquiera, es un altar sagrado. Allí se consagra el cuerpo, se alinea la mente y se dispone el corazón a obedecer la voluntad de Dios. Es en ese instante, cuando el alma aún está sensible, que el Espíritu Santo busca nuestra atención para establecer el rumbo del día conforme a los cielos. David decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Con esas palabras el salmista nos revela que la clave de su fuerza, su discernimiento y sus victorias no estaba en su habilidad militar ni en su liderazgo, sino en su vida de oración desde el amanecer. Porque quien entrega sus primeras horas a Dios le está diciendo al cielo y a los principados: mi vida no me pertenece, este día está en las manos del Altísimo. Y cuando tú haces eso, el mundo espiritual reacciona, los ángeles se activan, los demonios retroceden y tu entorno es santificado. El poder espiritual de comenzar el día bajo el gobierno de Dios reside en entender que no es un hábito, es un acto de guerra, de entrega y de fe. Cada vez que decides orar apenas despiertas, estás abriendo las puertas del reino sobre tu casa. Estás trazando una línea que el enemigo no puede cruzar. Estás diciendo: Jesucristo, tú reinas sobre mis pensamientos, mis decisiones, mis encuentros, mis negocios, mis palabras y mis pasos. Y eso activa la cobertura sobrenatural que necesitas para no andar en tu propia fuerza. Muchos creyentes fracasan a lo largo del día porque no se alinearon desde el principio. Salieron a enfrentar gigantes sin haber recibido la piedra del Espíritu. Se lanzaron a trabajar, estudiar, discutir, decidir, sin haber consultado al dueño de su tiempo. Por eso el desgaste, el desánimo, el caos, los tropiezos. Porque el alma humana no fue diseñada para gobernarse a sí misma, sino para ser guiada por la voz de Dios. Cuando no comienzas tu día bajo el gobierno del cielo, terminas caminando bajo el ruido del mundo. Pero cuando consagras tu día, algo cambia. La confusión se va, el temor se disipa, la ansiedad se rinde, porque el Espíritu Santo toma el control y empieza a dirigirte con suavidad, pero con firmeza. Él abre y cierra puertas, Él pone palabras en tu boca, Él te detiene cuando estás por errar, Él te impulsa cuando es hora de avanzar, y todo eso comienza cuando decides no moverte sin haber estado en su presencia. No es suficiente una oración mecánica, vacía o apurada. Dios no busca cantidad, busca calidad de comunión. Él no quiere que ores como quien marca tarjeta religiosa. Él quiere que abras tu corazón y le digas: Padre, hoy no quiero hacer nada sin ti. Guía cada instante, cada pensamiento, cada encuentro. No permitas que este día pase sin que yo cumpla tu voluntad. Y si haces eso con sinceridad, prepárate, porque comenzarás a ver cómo los días ya no se repiten, sino que se convierten en escenarios para su gloria. Así que no esperes a que el día te atropelle. No salgas sin antes haberte vestido de poder en lo secreto. No te atrevas a pelear batallas espirituales sin haber consultado al capitán de los ejércitos. Porque el día puede parecer normal, pero en el mundo invisible ya se libran guerras. Y solo aquellos que han madrugado para estar con Dios estarán listos para discernir, resistir y vencer. Este es el poder de consagrar tu día al comenzar. No lo tomes a la ligera.
Es una llave que abre puertas eternas. Es una señal que envía al cielo el mensaje correcto. Aquí hay un hijo que no quiere vivir por vista, sino por fe. Y ese hijo jamás caminará solo. Dios no solo quiere bendecir tu día. Él quiere ser el Señor absoluto de tu tiempo, tu agenda y tus decisiones. No es un espectador pasivo que observa desde lejos lo que haces. Él desea dirigir cada minuto, intervenir en cada encuentro y glorificarse en cada paso que das. Por eso, cuando hablamos de consagrar el día y el destino, no nos referimos a simplemente pedirle a Dios que nos vaya bien, sino a rendirle el control total de lo que vamos a vivir. Es un acto de humildad radical donde reconocemos que no sabemos lo que nos espera, pero confiamos en quien ya vio el final desde el principio. Cuando alguien dice con sinceridad, Señor, haz tu voluntad hoy en mi vida, está soltando el volante en sus propios planes para que el Creador tome el timón. Esto no significa que uno no deba organizarse, prepararse o trabajar diligentemente. Significa que todo lo que hagamos lo haremos sometidos a su guía. La palabra nos recuerda que muchos son los planes del corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, si su consejo es lo que permanece, ¿por qué gastar energía en decisiones no consultadas? Uno de los errores más comunes entre creyentes sinceros es buscar a Dios solo cuando algo sale mal. Van corriendo al trono en medio del caos, pero no lo invitaron al principio del proceso. Quieren dirección cuando ya están perdidos, cuando Dios quería guiarlo del primer paso. Pero quien aprende a consagrar su tiempo diariamente, aprende también a moverse en obediencia antes de que la tormenta llegue. Y muchas veces esa obediencia lo salva de tormenta que ni siquiera ve. Cuando Dios es el Señor de tu agenda, Él tiene la libertad de alterar tus planes humanos para introducir los suyos divinos. Puedes cerrar una puerta de negocio para abrir una más grande. Puedes retrasar una cita para protegerte de un accidente. Puedes cambiar el curso de una conversación para evitar una herida. Y todo esto ocurre porque le diste el derecho de intervenir. La verdadera consagración es más que palabras, es rendición. Es decir, Señor, si lo que planeé para hoy no está alineado contigo, cámbialo todo. Yo no quiero avanzar sin ti. Hay poder cuando el creyente empieza su día preguntando, ¿qué quieres que haga hoy, Señor? Esa es la oración de un siervo, de un adorador, de un guerrero entrenado. Porque no basta con tener metas espirituales, debemos vivir bajo la administración del cielo. Dios no bendice lo que está fuera de su diseño. Él prospera lo que se somete a su gobierno. En el libro de los Proverbios se nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo no es poesía religiosa, es una promesa operativa. Si tú lo reconoces como dueño de tu tiempo, Él corregirá todo lo que en tu andar esté torcido. Lo que iba a desviarte será redirigido. Lo que parecía confuso será esclarecido. Lo que se veía cerrado será abierto por su mano. Y no solo eso, cuando Dios es dueño de tu tiempo, también lo multiplica. Lo que te tomaba días lo harás en horas. Lo que parecía inalcanzable se acercará con favor. Porque la obediencia no solo te posiciona en el centro de su voluntad, también activa su provisión. Él no bendice el desorden, Él bendice lo que ha sido puesto bajo su gobierno. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que no se muevan por impulso, emoción o ansiedad, sino por dirección. Creyentes que consulten al Señor antes de hablar, antes de invertir, antes de decidir, antes de actuar. Porque el enemigo sabe que una decisión errada puede robarte años de avance. Pero el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad, incluso en lo cotidiano. Así que no vivas un día más sin consagrar tu agenda. No entres en batallas innecesarias por no haber consultado al general. El Señor está esperando que le entregues no solo tus sueños, sino también tus horarios. Porque cuando Él reina sobre tu tiempo, tu vida comienza a fluir bajo el ritmo del cielo. Y eso no tiene comparación. Consagrar tu mente de la mañana no es un detalle menor, es un acto de guerra espiritual. El campo de batalla más importante del creyente es su pensamiento. Allí se definen las decisiones, se construyen los miedos, se levantan las fortalezas y también se reciben las instrucciones del cielo. Por eso lo primero que ocurre en tu mente al despertar tiene un impacto directo en tu día completo. Si permites que entren pensamientos de ansiedad, preocupación, queja o pereza, estarás cediendo terreno al enemigo antes siquiera de haber dado un paso. Pero si desde los primeros minutos tomas autoridad sobre tu mente y la llevas cautiva a Cristo, entonces el Espíritu Santo comenzará a sembrar paz, claridad y propósito en tu interior. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, nos enseñó una verdad poderosa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no se habla solo de pensamientos superficiales, se habla de una transformación profunda que comienza en la mente. Dios no quiere que repitas lo que el mundo piensa ni que te dejes moldear por el sistema. Él quiere darte una mente nueva, consagrada, alineada a su verdad, sensible a su voz. Pero esa renovación no ocurre por casualidad. Ocurre cuando decides cada mañana entregar tu pensamiento al control del Espíritu. El enemigo sabe que si logra contaminar tu mente al amanecer, tiene ventaja sobre tu día. Por eso sus ataques comienzan temprano.
una preocupación que llega al instante de despertar, un recuerdo de fracaso que vuelve a doler, una sensación de fatiga, una voz sutil que susurra. No vas a poder hoy tampoco. Son pensamientos sembrados por el infierno para desconectarte del propósito. Pero tú no eres un esclavo de esos pensamientos. Tú tienes la mente de Cristo. Y si tienes su mente, entonces también tienes acceso a su paz, su visión y su poder. ¿Cómo se consagra la mente? Con palabra, con oración y con enfoque. Cuando te levantas y antes de mirar las redes sociales, los mensajes, las noticias o las preocupaciones, decides buscar al Señor y declarar su palabra, tu mente empieza a limpiarse del ruido y a llenarse de luz. Dices, hoy no pensaré como el mundo piensa, hoy no me dejaré gobernar por emociones sueltas, hoy mi mente estará sujeta a la verdad de Dios, y en ese momento el Espíritu comienza a trabajar. Limpia, sana, ordena, revela. Porque Él no habita en mentes sucias de temor ni confundidas por la duda. Él se manifiesta en quienes le dan el trono del pensamiento. Cuando comienza tu día así, toda tu alma se alinea, tu voluntad se fortalece, tus emociones se equilibran, tu cuerpo responde con energía, porque el alma prospera cuando la mente está en paz con Dios. El Salmo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es pasiva, es una fuerza activa que te sostiene en medio del caos. Y esa paz se desata cuando tu mente ha sido entregada a Dios desde temprano. Muchos creyentes oran con la boca, pero dejan que su mente corra libre, sin dirección. Dicen amén con los labios, pero siguen alimentando pensamientos tóxicos, comparaciones, temores y suposiciones sin fundamento. Eso no es consagración, eso es religión sin transformación. Pero cuando decides que tu mente será un altar, todo cambia. Ya no reaccionas como antes, ya no te alteras ante lo inesperado, ya no te ahogas en un vaso de preocupación, porque hay una mente gobernada por la palabra. Y donde la palabra reina, el enemigo no tiene entrada. Haz esta declaración cada mañana. Hoy consagro mis pensamientos a ti, Espíritu Santo, que todo lo que piense, medite, recuerde o planee sea influenciado por tu verdad. Que si alguna idea no viene de ti, sea desechada de inmediato. Y que si tú me quieres hablar, mi mente esté limpia para entenderte sin confusión. Esa oración sencilla puede transformar tu vida. Porque cuando consagras tu mente desde el principio del día, todo lo demás se ordena, las decisiones fluyen con sabiduría, los problemas se ven con perspectiva, las emociones se someten a la fe. Y tu caminar refleja a una persona que ha estado en comunión con Dios antes que con el mundo. Y ese es el tipo de creyente que transforma atmósfera, que camina con autoridad y que vive en victoria aún en medio de la tormenta. El destino de un hombre o una mujer de Dios no se construye por casualidad, sino por sumisión. Nadie entra al propósito eterno del Padre por mera buena intención o por entusiasmo temporal. El destino, ese diseño divino que fue pensado por Dios antes de que naciéramos, solo se activa y se alinea cuando el corazón se rinde completamente a su voluntad. Y esa rendición empieza cada día. No es un acto único, es una entrega constante. Por eso, cuando consagras tu día desde el amanecer, estás diciendo con tu vida, Señor, no quiero avanzar un paso fuera de tu plan. Si tú no estás en lo que estoy por hacer, deténme. Pero si tú estás ahí, empújame con tu espíritu hasta el final. El problema es que muchos quieren conocer su destino sin querer morir a su voluntad, quieren dirección sin sumisión, anhelan revelación, pero se resisten a obedecer y así no se camina en el Espíritu. Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. No habló de hacerlo una sola vez, sino de una entrega diaria. ¿Por qué? Porque cada día trae decisiones. Cada jornada presenta camino. Y si no estás alineado al plan divino, fácilmente caerás en planes humanos que lucen buenos, pero que llevan a la confusión. La palabra lo declara con poder en Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa palabra es gloriosa, pero muchos la citan sin entender que esos pensamientos de Dios requieren una conexión con Dios. No se manifiestan automáticamente. Se revelan a quienes caminan con Él, no delante de Él ni lejos de Él, sino con Él. Y esa conexión se cultiva cada mañana cuando apartas tiempo para decir, aquí estoy, Señor. No solo quiero tu bendición, quiero tu voluntad, aunque me incomode, aunque me saque de mis planes, aunque me duela, porque sé que tu plan es mejor que el mío. Cuando el destino de un creyente se alinea al plan eterno, comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales, puertas que no se explican, encuentros que no fueron planificados, palabras proféticas que confirman paso, sabiduría repentina para decisiones complejas, paz en medio de situaciones inciertas, y eso no es magia espiritual. Eso es resultado de una vida de consagración. Porque Dios se hace cargo de los que le entregan el control. Él no respalda lo que no ha autorizado. Pero si tú le cedes el gobierno de tus pasos, Él se encarga de enderezar todo lo que parecía desviado. Alinear tu destino al de Dios implica dejar de insistir en lo que no está funcionando. Significa soltar puertas que Él ya cerró para que no te estanques en pasados que ya no llevan a nada.
Alinear tu destino es aceptar que quizás no vas a hacer lo que soñaste, pero sí vas a cumplir algo infinitamente mejor, lo que Dios soñó contigo, porque Él ve lo que tú no ves. Y si tú confías en su mirada, no vivirás frustrado por lo que perdiste, sino agradecido por lo que Él está a punto de entregarte. Cada mañana es una oportunidad para realinear tu camino, para decir: Padre, si ayer me desvié, hoy regreso. Si tomé una decisión sin ti, hoy la someto. Si estoy caminando en dirección opuesta, frena mis pasos y redirígeme con tu amor. Esa es una oración que toca el corazón de Dios, porque no hay nada que Él anhele más que ver a sus hijos caminar en el diseño original, el que escribió con detalle, con lágrimas, con propósito eterno, antes de la fundación del mundo. Y cuando tú decides que tu destino le pertenece al Señor, ya no dependes de las circunstancias para avanzar, porque no caminas por lo que ves, sino por lo que Él habló. No necesitas la aprobación del hombre, porque ya tienes la afirmación del cielo. No te detiene el fracaso, porque el destino eterno no lo cambia un error. Se sostiene con gracia, se activa con fe y se vive con obediencia diaria. Así que si hoy quieres ver tu vida avanzar, no comiences buscando oportunidades, comienza rindiendo tu voluntad. Antes de pensar en puertas abiertas, piensa en corazones rendidos. Porque donde hay rendición hay alineación, y donde hay alineación, el destino eterno comienza a cumplirse paso a paso, sin estancarse, sin retroceder, con la firmeza de quien camina tomado de la mano del Dios que nunca falla. El enemigo no descansa. Mientras tú duermes, Él maquina. Mientras tú te relajas, Él planea. Mientras tú te entretienes, Él estructura trampas para detenerte. Y por eso es tan urgente entender que el amanecer no solo marca el inicio del día natural, sino que representa un momento espiritual de extrema vulnerabilidad o de poderosa fortaleza, según lo que tú decidas hacer al despertar. Muchos hijos de Dios se levantan sin cubrirse, sin declarar, sin orar, sin reprender, y entonces avanzan hacia el día como soldados sin armadura. Pero cuando un creyente decide buscar a Dios desde temprano, algo poderoso ocurre en lo invisible. Se cancelan las obras del infierno antes de que se manifiesten. El Señor Jesús se levantaba muy de mañana, aun siendo el Hijo de Dios. Se apartaba para orar cuando todavía estaba oscuro. Eso no era un ritual religioso, era entendimiento espiritual. Él sabía que el amanecer es un momento de estrategia, porque los ataques más sutiles del enemigo se gestan en lo invisible y se manifiestan a lo largo del día. Una palabra de desaliento, un pensamiento de duda, una situación inesperada, un comentario venenoso, una atmósfera pesada en el trabajo, una distracción peligrosa, una tentación encubierta. Todo eso no es casualidad. Es parte de un diseño oscuro que solo puede ser neutralizado por quienes están espiritualmente despiertos. La oración matutina no es una opción devocional, es un escudo. Cuando te levantas y declaras: hoy me cubro con la sangre de Cristo. Hoy reprendo todo espíritu de estancamiento, de confusión, de miseria, de atraso, de manipulación, de temor, de desánimo y de acusación. Estás activando un campo de protección espiritual que desarma los planes de las tinieblas. No necesitas ver lo que el enemigo está tramando, necesitas orar con poder para que no tenga ningún efecto sobre ti. Porque la autoridad del creyente no radica en lo que sabe, sino en lo que declara y reprende en el nombre de Jesús. El Salmo 91 dice que Dios te librará del lazo del cazador. ¿Sabes lo que es un lazo? Una trampa que no se ve. Algo oculto, silencioso, que no grita, pero que puede detener tu vida si no estás alerta. ¿Y cómo se destruyen esos lazos? Con oración, con intercesión, con guerra espiritual en lo secreto. Cuando oras antes de salir de casa, estás invadiendo con luz lo que el infierno quiso cubrir de tinieblas. Estás poniendo límites invisibles que dicen: aquí no entra ningún plan demoníaco. Este día está consagrado, mi alma está bajo cobertura, mi casa está en pacto y mi destino está en las manos del Altísimo. No puedes seguir saliendo apurado sin orar, sin consagrar tu agenda como si fueras huérfano espiritual. No puedes vivir de milagros pasados ni depender de la fe de otros. Es tiempo de asumir responsabilidad espiritual por tu día. Porque si tú no gobiernas tu mañana con oración, otros gobernarán tu jornada con confusión. Si tú no estableces la voluntad de Dios desde temprano, se te impondrán las circunstancias y no sabrás cómo responder. Cuando oras desde la madrugada, no solo estás cancelando ataques, también estás atrayendo favor. Estás activando el respaldo del cielo, estás llamando provisión, estás ordenando el día conforme a la palabra. Por eso muchos que oran antes de salir luego dicen: no sé cómo ocurrió, pero todo se acomodó, todo fluyó, todo se abrió. No fue suerte, fue el fruto de haber abierto los cielos con clamor. Fue el resultado de haber entendido que antes de que algo se mueva en la tierra, alguien debe haber clamado desde lo alto. Y si tú decides hacer de cada amanecer una cita con Dios, verás cómo los días comienzan a transformarse. Verás que lo que antes era rutina se vuelve terreno profético. Verás que lo que antes parecía caos se vuelve orden. Porque donde hay oración hay dirección. Y donde hay dirección, el enemigo no tiene espacio para sembrar desorden.
Haz de tu mañana un altar. Haz de tu primera palabra una declaración de fe. Haz de tu primer pensamiento una entrega al Espíritu. Porque cuando buscas a Dios antes que todo, Él se encarga de todo. Y ningún plan del enemigo prosperará contra ti. Porque tú ya habrás establecido desde el principio del día quién es tu Señor, quién es tu refugio, quién es tu Rey, quién es tu escudo. Y quién tiene la última palabra sobre tu vida. Toda puerta abierta sin oración se vuelve un riesgo espiritual. No todas las oportunidades vienen de Dios y no todo lo que se presenta como bendición es realmente un regalo del cielo. Muchos han caído en trampas disfrazadas de éxito. Han sido seducidos por caminos que parecían derechos pero llevaban a la muerte. Han entrado por puertas que no fueron abiertas por el Padre, sino que fueron colocadas como señuelos por el enemigo para desviar sus pasos y hundir su propósito. La única manera de discernir qué puerta proviene de Dios es a través de la oración constante, ferviente y reveladora. Hay decisiones que parecen pequeñas pero que terminan destinos enteros. Hay propuestas que llegan en momentos de necesidad y aparentan ser la solución, pero si no han sido presentadas en oración, pueden convertirse en cárceles espirituales. Por eso la Escritura dice con claridad: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No en algunos caminos, en todos, porque aún el camino que parece más claro puede esconder una caída si no ha sido bañado en oración. La falta de oración vuelve al creyente vulnerable. Puede tener conocimiento bíblico, puede tener años de congregarse, puede tener dones, pero si no ora con profundidad, si no presenta cada paso ante el Señor, corre el riesgo de caminar en su fuerza y no en la del Espíritu. Y cuando uno se mueve fuera de la cobertura divina, la consecuencia no tarda en llegar. Se pierde la paz, se apaga el discernimiento, se nubla el propósito y comienzan las puertas a cerrarse, no por ataque del diablo, sino por haber caminado sin dirección. Es la oración la que revela qué hay detrás de cada puerta. Es la oración la que afina el oído espiritual para distinguir la voz de Dios de la voz del ego, del miedo o del engaño. Cuando un creyente vive en oración, no necesita abrir todas las puertas, solo necesita que el Espíritu Santo le indique cuál es la correcta. Porque una sola puerta abierta por Dios vale más que 100 empujadas por la carne. Una sola dirección del cielo produce más fruto que años de esfuerzo humano. Una sola palabra de Dios puede protegerte de una trampa que te habría detenido por años. Por eso, antes de decir sí a cualquier cosa, ora. Antes de firmar, ora. Antes de mudarte, ora. Antes de unirte a alguien, ora. Antes de emprender, ora. Antes de aceptar una promoción, ora. Porque si no consultas al Espíritu puedes caer en una red disfrazada de oportunidad. Y el enemigo es experto en disfrazarse de ángel de luz. Pero la oración lo desnuda. La oración revela intenciones ocultas. La oración abre tus ojos para que veas lo que otros no ven. Porque el creyente que ora no camina por intuición ni por emoción, sino por revelación. Y si alguna vez entraste por una puerta sin orar, si cometiste decisiones precipitadas y avanzaste en tu voluntad, aún hay esperanza. El mismo Dios que abre puertas también tiene poder para cerrarlas con misericordia. Solo tiene que volver al altar, volver a la entrega, volver a decir: Señor, cierra todo lo que no venga de ti, rompe toda puerta que me aleje de tu propósito y muéstrame el camino eterno, ese que tú trazaste para mí desde antes de nacer. Porque la vida cristiana no se trata de andar mucho, sino de andar bien. No se trata de avanzar rápido, sino de avanzar guiado. Y solo la oración puede garantizarte que cada paso que das te acerca al cumplimiento del propósito de Dios. Haz de la oración tu consejera. Haz del Espíritu Santo tu guía. Y no entres por ninguna puerta que no haya sido primero entregada al altar. Porque cuando tú oras, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, el infierno retrocede. Porque ninguna puerta que Dios abre puede cerrarla el hombre, y ninguna puerta que Dios cierra puede forzar al enemigo. El Espíritu Santo quiere ser tu guía desde el primer pensamiento del día. Él no es una energía vaga ni una fuerza impersonal, sino una persona divina, real, sensible y presente, que anhela habitar en ti y conducirte con precisión por cada tramo de tu jornada. Cuando tú te despiertas, antes de hablar con alguien más, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en los problemas, el Espíritu Santo ya está allí esperando que lo reconozca, esperando que lo invite, esperando que lo escuche, porque Él no fuerza su entrada, pero cuando es bienvenido, transforma todo. El apóstol Pablo escribió con poder: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice todos los que creen, ni todos los que oran de vez en cuando, ni todos los que asisten al templo. Dice los que son guiados. Y ser guiado implica obediencia, atención, rendición. Es dejar de vivir desde la carne, desde la lógica humana, desde las emociones desordenadas, y comenzar a vivir desde el Espíritu, desde la dirección eterna, desde la sabiduría que no se puede comprar con oro. Hay creyentes que aman a Dios, pero viven confundidos, frustrados, bloqueados, porque oran pero no escuchan, buscan a Dios pero no se detienen a oír su voz.
Hacen planes, pero no preguntan si esos planes nacen del Espíritu. El Espíritu Santo quiere hablarte, quiere corregirte, quiere prevenirte, quiere impulsarte, pero no grita, no se impone, susurra, revela, impresiona, te guía con paz, con discernimiento, con palabra. Cuando te despiertes, antes de hacer cualquier cosa, levanta tus manos al cielo y di: Espíritu Santo, guíame hoy. Desde este momento te cedo el control. No quiero avanzar sin ti. No quiero decidir por mi cuenta, llévame donde tú quieras. Deténme si me equivoco. Ilumíname en lo oculto, háblame aunque mi carne no quiera escucharte. Porque yo no quiero caminar en mi voluntad, sino en la tuya. Y verás cómo cambia todo. Verás cómo personas se alejan porque no eran parte del plan. Verás cómo pensamientos que antes te controlaban se desvanecen porque el Espíritu empieza a renovar tu mente. Verás cómo decisiones que antes te generaban ansiedad ahora son tomadas con paz porque no caminas por impulso, sino por guía divina. Cuando el Espíritu dirige tu jornada, cada segundo cobra sentido. Incluso los retrasos se convierten en protección, incluso los obstáculos se convierten en formación, porque cuando Él guía, el infierno no puede interferir. El Espíritu Santo también quiere consolarte en el día, porque hay mañanas que comienzan con dolor, con noticias difíciles, con recuerdos pesados, pero ahí también está Él, no solo como guía, sino como consolador, no solo como estratega, sino como amigo, no solo como líder espiritual, sino como el que enjuga tus lágrimas y te recuerda que no estás solo. Es por eso que la oración de consagración no es una fórmula repetitiva, es una conversación con una persona viva que habita en ti. Es decirle: toma mi mente, mi boca, mi corazón, mis pies, haz lo que quieras hoy conmigo. Y esa rendición sincera es la llave que abre los cielos. Esa entrega absoluta es lo que activa los milagros. No porque tú lo merezcas, sino porque el Espíritu opera en vasos vacíos, en corazones rendidos, en vida disponible. No vivas más por tu cuenta. No camines más con la brújula de tu carne. Haz del Espíritu Santo tu primer pensamiento. Haz de su voz tu prioridad. Haz de su guía tu estilo de vida. Y verás que cada día se convertirá en una aventura sobrenatural, en una misión guiada por el cielo, en una caminata segura hacia tu destino profético. Porque cuando el Espíritu guía, el propósito se cumple y no hay infierno que pueda detener lo que Dios ha comenzado en ti. La oración de consagración rompe el caos y desata orden divino. Cuando una vida se entrega a Dios al comenzar el día, todo el sistema espiritual se alinea con el cielo. Lo que parecía confusión empieza a tomar forma. Lo que era un torbellino de pensamientos, emociones y tareas sin sentido se transforma en una jornada marcada por la paz, la dirección y el propósito. Porque donde hay oración sincera, no hay espacio para el desorden. Donde hay rendición, no hay cabida para el caos. Y donde hay comunión con el Padre, hay victoria desde las primeras horas de la mañana. La Escritura dice con poder: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esa paz no viene por accidente, viene cuando tú decides rendirte. Viene cuando tú decides arrodillarte. Viene cuando tú cierras la puerta de tu habitación y le dices: aquí estoy, Señor, este día no es mío, este tiempo no me pertenece. Mi familia, mi trabajo, mi salud, mis pensamientos, todo lo entrego a tu gobierno. Y en ese momento, aunque afuera el mundo se caiga, dentro de ti habrá un trono firme, porque has puesto a Cristo como Rey de tu día. Y cuando Él reina, el caos se va. Muchos viven cansados no por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. Se levantan con ansiedad, corren detrás del reloj, hacen listas, cumplen metas, pero todo eso sin haber consultado al cielo. Y lo que empieza desordenado termina agotado. Lo que comienza sin oración termina sin fruto. Pero el que consagra su día al Señor no se desgasta, porque va de la mano del Todopoderoso. Él no camina por inercia, camina con visión. No se mueve por reacción, se mueve por propósito, porque la oración lo ha colocado dentro del plan divino desde temprano. Hay una guerra espiritual invisible que se desata cada mañana. El enemigo no quiere que consagres tu tiempo, no quiere que invites al Espíritu Santo, no quiere que comiences el día alineado con el cielo, porque él sabe que un creyente que ora es un creyente peligroso, un creyente que ora camina en revelación, un creyente que ora no se deja manipular por las circunstancias, un creyente que ora es una amenaza para la tiniebla. Por eso la batalla comienza al abrir los ojos. Por eso desde que despiertas el infierno intenta distraerte, ocuparte, confundirte. Pero si tú te mantienes firme en el altar, el caos no podrá tocarte. Y es importante entender que el orden divino no significa perfección humana, significa dirección celestial. Significa que aunque no todo salga como esperabas, tú sabes que estás dentro del propósito. Significa que aunque haya obstáculos, tú sabes quién va delante de ti. Significa que aunque haya lucha, tú peleas desde la victoria, no desde la desesperación. Porque al consagrar tu día, ya lo has colocado en las manos que no fallan, en las manos que multiplican los panes, en las manos que levantan muertos, en las manos que hacen nuevas todas las cosas. Si hay caos en tu vida, si hay confusión en tu agenda, si hay cansancio en tu alma, la respuesta no está en hacer más, sino en rendirte más, en buscar más, en depender más. Porque la oración no es una tarea, es una conexión.
es la fuente de poder, es el canal del orden, es la llave del cielo. Y cada mañana es una oportunidad para decir: Señor, sin ti no puedo, sin ti no sé, sin ti no quiero. Toma el control y haz en mí, por mí y a través de mí, lo que tú ya diseñaste desde la eternidad. Cuando tú haces esto con sinceridad, con pasión, con fe, los cielos se abren, las puertas correctas se alinean, las personas equivocadas se alejan, el propósito se clarifica y tu día, que parecía uno más, se convierte en un eslabón poderoso de tu destino profético. Porque un día consagrado no es cualquier día. Es un día en el que Dios mismo escribe su historia en tu vida, con su mano, con su sangre, con su gloria. Cuando entregas tu día, Dios escribe tu historia con su mano. Esa es la esencia más profunda de la consagración diaria. No se trata simplemente de orar por protección o pedir bendición, sino de rendir la pluma de tu vida al autor eterno. Desde el primer aliento de la mañana puedes decidir si tu historia será escrita por las circunstancias, por tus emociones, por el sistema del mundo o por las manos santas de aquel que te conoce mejor que tú mismo. Cuando te postras ante Él y le dices: haz tu voluntad, no la mía, estás soltando el control para recibir la dirección perfecta que solo proviene del cielo. Las Escrituras declaran: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso significa que cada día tuyo ya está diseñado con propósito. Cada segundo puede ser parte de un plan mayor. Pero para que ese plan se active en la tierra, es necesario que tú lo entregues voluntariamente. Dios no forzará su voluntad sobre ti. Él espera tu rendición, tu fe, tu clamor. Cuando le entregas el día, Él empieza a manifestar lo que escribió desde la eternidad. Y cuando Él escribe, lo hace con perfección. Su tinta es gracia, su estilo es misericordia y su firme es poder. Él no improvisa. Él ya tiene previsto a quién conocerás, qué caminos evitarás, qué decisiones tomarás, qué pruebas enfrentarás y qué victorias alcanzarás. Pero todo eso empieza cuando tú le dices: toma mi jornada, Padre. Este día no es mío, es tuyo. Dirige cada paso, cada conversación, cada pensamiento, cada acción. Esa oración abre el portal de lo sobrenatural y permite que lo que estaba solo en el plano espiritual empiece a manifestarse en lo natural. Cuando no consagramos el día, corremos el riesgo de vivir vidas desconectadas del propósito eterno. Nos volvemos reactivos, confundidos, guiados por la carne, atrapados en rutinas que no edifican y en batallas que no eran nuestras. Pero cuando le entregamos cada mañana a Dios, empezamos a caminar en la narrativa divina, empezamos a vivir bajo cielos abiertos. Y entonces, incluso lo que parece casual se vuelve sagrado porque fue escrito por su mano. Incluso lo que parecía una interrupción se transforma en una oportunidad porque estaba en su agenda, no en la nuestra. A veces nos preguntamos por qué no vemos los milagros que esperamos, por qué nuestras metas parecen lejanas, por qué sentimos que estamos estancados. Y muchas veces la respuesta está en esto: hemos querido escribir nuestra propia historia en lugar de dejar que Él la escriba. Hemos hecho planes sin orar, hemos corrido sin consultar, hemos hablado sin escuchar su voz. Pero hay esperanza, porque cada nuevo amanecer es una página en blanco. Y si hoy tú decides entregársela a Él, el cielo entero comenzará a moverse a tu favor. Dios anhela escribir en tu vida capítulos de redención, de restauración, de milagros, de avances sobrenaturales. Él no ha terminado contigo. Aún hay promesas por cumplirse, aún hay territorios por conquistar, aún hay gloria por manifestarse en ti y a través de ti. Pero todo empieza con una decisión íntima, sencilla pero poderosa: consagrar tu día, cada día, desde lo profundo de tu alma. Así que mañana, cuando despiertes, no empieces hablando con el mundo, empieza hablando con tu Creador. No tomes el teléfono, toma la Biblia. No reacciones a los mensajes, responde al llamado de su presencia. Y en ese momento, mientras oras con todo tu corazón, recuerda esto: cada día que entregas es un capítulo que Él escribe con su gloria. Y lo que Él escribe nadie lo puede borrar, lo que Él determina nadie lo puede detener. Porque cuando Dios escribe tu historia, el resultado siempre será victoria, transformación y propósito eterno. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en este momento me postro espiritualmente delante de tu trono y elevo mi voz con reverencia, con humildad, pero también con fe. Reconozco que tú eres el dueño de mi vida, el Señor de mis tiempos, el autor y consumador de mi historia. Hoy vengo a consagrarte este día, no como una costumbre, sino como un acto de entrega total, como una declaración de dependencia absoluta. Señor, este día no me pertenece. No quiero caminar en mi fuerza. No quiero actuar según mi voluntad. No quiero escribir con mi mano lo que solo tú puedes escribir con perfección. Limpia mi mente, purifica mi alma y alinea mi corazón contigo. Rompe, Señor, todo pensamiento de ansiedad, todo plan egoísta, toda estrategia carnal que quiera imponerse sobre tu voluntad. Hoy te entrego mis decisiones, mis palabras, mis emociones, mis acciones, mis relaciones, mis planes. Toma el control desde el primer instante y haz que todo lo que haga esté dirigido por tu Espíritu. Que no me mueva por impulso, sino por tu sabiduría. Que no hable por reacción, sino por inspiración celestial. Que cada paso que dé esté confirmado por tu paz y por tu dirección divina.
Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de caos, todo desorden, toda interferencia del enemigo que quiere entorpecer tu propósito para mí hoy. Cancelo con la autoridad del cielo toda trampa del devorador, todo plan oculto del enemigo, toda confusión, distracción o ataque espiritual que quiera desviarme del camino de la vida. Cubro mi día con la sangre del Cordero, cierro puertas al infierno y abro portales de gloria. Activo la bendición, la dirección, la protección y la provisión que vienen cuando un hijo se humilla y se consagra a su Padre Celestial. Espíritu Santo, tú eres mi guía, mi maestro, mi consolador. Te invito a dirigir mis pensamientos, a guiar mis palabras, a llenar cada espacio de mi ser. Si tú no vas conmigo, yo no quiero avanzar. Si tú no hablas, yo no quiero hablar. Si tú no construyes, en vano trabajo. Sopla sobre mí esta mañana y hazme andar por caminos que lleven fruto eterno. Quema todo lo que no sirve. Derriba lo que tú no levantaste y edifica en mí tu carácter, tu gloria y tu propósito. Señor, que este día no sea un día común. Que este día sea una cita con tu propósito, que cada encuentro esté divinamente orquestado, que cada decisión glorifique tu nombre, que cada palabra que salga de mi boca edifique, ministre y transforme, y que al final del día, cuando mire hacia atrás, pueda decir con gozo, el Señor ha estado conmigo. Porque cuando tú escribes la historia, el resultado es perfecto. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por escuchar esta oración. Recibo tu paz, tu fuerza y tu favor para vivir este día consagrado a ti. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo resucitado, te lo pido todo y lo recibo con fe. Amén. Amado en Cristo, este no es un final, es un nuevo comienzo. Ahora que has consagrado tu día y tu destino en las manos del Dios eterno, no caminas solo. Cada paso tuyo está siendo guiado por el Espíritu. Cada puerta que se abra será porque el cielo la ha autorizado. Y cada obstáculo que encuentres será una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste con poder. No permitas que esta oración quede como un recuerdo más. Haz de esto tu estilo de vida. Levántate cada mañana con una convicción firme en el alma. Hoy camino bajo la cobertura del Altísimo. Hoy el enemigo no tiene parte en mi historia. Hoy Dios escribe cada página de mi jornada. Que cada amanecer te encuentre con el rostro inclinado en reverencia y el corazón elevado en confianza. Porque el que comienza el día en el altar, termina el día en victoria. Vayas donde vayas, el fuego del Espíritu te acompañará. Hables con quien hables, la sabiduría del cielo te cubrirá. Y en cada decisión, en cada pensamiento, en cada momento sabrás que fuiste apartado para algo mayor. El mundo verá que tú no vives como los demás. Porque tú has sido consagrado, sellado, escogido para caminar en obediencia, en poder y en destino profético. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre ti cielos abiertos, unción fresca, cobertura angelical y revelación divina. Que el favor de Dios te persiga, que su paz te envuelve, que su propósito te impulse. Y si mañana vuelves a comenzar con Él una vez más, verás que vale la pena entregarlo todo. Porque todo lo que se pone en las manos de Dios florece, prospera y permanece para siempre. Nos reencontramos en la próxima cita con la gloria. Hasta entonces mantente firme ahora sin cesar y recuerda, cada día consagrado es un día lleno del cielo. Dios te guarde, Dios te hable, Dios te use. ¿Es correcto orar acostado? Muchos cristianos se hacen esta pregunta en silencio, temiendo que su postura corporal pueda ser vista como irreverente ante Dios. Sin embargo, la Biblia nos revela algo sorprendente. En el Salmo 63:6, David dice: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Este versículo muestra que incluso en la quietud de la noche, mientras yacía en su cama, David encontraba espacio para conectarse con Dios. Hoy exploraremos este tema poco discutido, pero profundamente revelador. Te mostraremos cómo la oración no está limitada por la posición del cuerpo, sino por la disposición del corazón. Revelaremos lo que las Escrituras enseñan sobre orar acostado y cómo esta práctica puede convertirse en un acto íntimo y poderoso de comunión con Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en los momentos de descanso? ¿Alguna vez has sentido que al estar acostado, tu oración tal vez no sea tan válida como si estuvieras de rodillas? Muchas personas cargan en silencio esa duda, creyendo que si no están en una postura que parezca solemne, Dios no las escuchará. Esa idea, más común de lo que imaginamos, puede sembrar una distancia invisible entre nosotros y la presencia del Padre. Pero la palabra de Dios no guarda silencio frente a esta inquietud.
En el Salmo 63, 6, David declara con total naturalidad: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Aquí no hay condena, ni corrección, ni exigencia de postura. Solo una imagen clara y poderosa. Un hombre conforme al corazón de Dios, hablando con su Creador mientras yace en su cama, en la quietud de la noche. Este pasaje no solo nos libera, también nos invita a reconsiderar la forma en que nos acercamos a Dios, especialmente cuando lo hacemos desde un lugar de descanso, vulnerabilidad o cansancio. Hoy veremos cómo orar acostado no solo es aceptable, sino que puede convertirse en uno de los gestos más íntimos y profundos de conexión espiritual. Hay momentos en los que el alma busca hablar con Dios, pero el cuerpo ya no tiene fuerza. La jornada ha sido larga, el dolor está presente, o simplemente el peso de la vida nos deja sin energía. En esas circunstancias, ¿acaso Dios nos rechaza porque no doblamos nuestras rodillas? ¿Acaso el cielo se cierra porque oramos desde la cama, con los ojos medio cerrados y el corazón aún tembloroso? La respuesta, respaldada por las Escrituras, es un rotundo no. La relación con Dios no se fundamenta en formalismos humanos, sino en la sinceridad del corazón. Cuando nos dirigimos a Él, no evalúa la inclinación de nuestra espalda, sino la disposición de nuestra alma. David, autor de tantos salmos que aún hoy conmueven el espíritu, oraba en su lecho, no como una práctica secundaria ni como un acto ocasional, sino como parte natural de su diálogo constante con Dios. Al mencionar que meditaba en el Señor en las vigilias nocturnas, no solo estaba revelando una costumbre personal, sino también enseñándonos que la oración no tiene hora ni lugar exclusivo. No es la posición del cuerpo lo que determina la validez de la oración, sino la posición del corazón. Es interesante cómo muchas veces nos enfocamos en lo exterior, en lo que se ve, en lo que los demás podrían pensar si nos ven orando de cierta forma. Creemos que Dios se impresionará más si estamos de pie, con las manos alzadas, o si nos arrodillamos en un rincón silencioso. Y sí, esas posturas tienen su valor espiritual, pero reducir la oración a una fórmula física es minimizar la grandeza del Dios que creó tanto los cielos como nuestros cuerpos. Él conoce nuestras limitaciones y no solo las comprende, sino que se hace presente en medio de ellas. Jesús mismo nos dejó ejemplo de esto. En el jardín de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, oró en tal agonía que su sudor se convirtió en gotas de sangre. En Mateo 26, 39 leemos: y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aunque en ese momento oró postrado, poco después fue arrestado, golpeado y llevado a una cruz donde ya no pudo postrarse más. Y aún así, desde esa cruz, en una posición completamente limitada, elevó una de las oraciones más poderosas jamás pronunciadas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Si desde la posición más dolorosa y restringida, colgado en un madero, Jesús oró y fue escuchado, ¿cómo podríamos dudar que una oración desde la cama es también aceptable ante Dios? Hay quienes se sienten culpables por quedarse dormidos mientras oran acostados. Creen que han fallado, que han sido irrespetuosos. Pero ¿qué padre se molesta con su hijo porque se quedó dormido hablándole? ¿No es más bien un momento tierno, donde el vínculo se vuelve íntimo y sereno? Así es Dios. Él no se ofende por nuestra fragilidad, la abraza. Si oramos con el corazón, aunque nuestros labios se detengan por el sueño, su espíritu sigue escuchando.
El cuerpo humano necesita descanso. Es una necesidad creada por Dios mismo. El sueño no es una interrupción espiritual, es un regalo divino. En Génesis 2:21 leemos que Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y fue en ese estado de reposo donde creó a la mujer. El primer acto de creación de una relación humana ocurrió mientras Adán dormía. ¿Qué nos dice esto? Que incluso en el descanso Dios está obrando, que aun cuando no estamos conscientes, Él puede manifestar su voluntad y su propósito. Entonces, ¿por qué temer orar acostado si es un espacio donde el cielo ha hablado antes? En un Rey 19 encontramos a Elías huyendo por su vida, agotado emocional y físicamente. Se recostó bajo un enebro y pidió morir. Pero en lugar de reprenderlo, Dios le envió un ángel que le tocó y le dijo: levántate y come. Primera Reyes 19:5. Elías estaba acostado, devastado, sin fuerzas para continuar. Y fue allí, en ese estado de completa fragilidad, donde el cielo lo visitó. No tuvo que orar en voz alta ni mantener una postura correcta. Su sola existencia quebrada fue suficiente para atraer la atención divina. Este pasaje nos enseña algo profundo. Cuando estamos postrados por el cansancio, la tristeza o la enfermedad, Dios no nos exige que nos incorporemos para hablar con Él. Él se inclina hacia nosotros. La gracia de Dios es más grande que cualquier protocolo religioso. En esos momentos en que no podemos más, la cama se convierte en altar y las sábanas en lienzo donde se escribe una oración silenciosa. Además, muchos testimonios actuales respaldan esto. Personas que en medio de la enfermedad, sin poder moverse, oraron acostadas y recibieron sanidad, consuelo y dirección. Ancianos que sin poder arrodillarse, oran desde su lecho cada noche. Madres exhaustas que oran acostadas al final de una jornada abrumadora. Jóvenes que en la oscuridad de su cuarto lloran en silencio mientras oran tumbados boca arriba, sintiendo cómo la presencia de Dios desciende sin juzgar, sin exigir, solo abrazando. La oración acostado no es menor, no es secundaria, no es floja, es oración, es conexión, es sinceridad sin maquillaje. Cuando el alma clama desde el silencio de una cama, Dios responde con la voz de su espíritu. Recordemos también las palabras de Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí hay un deseo profundo, una búsqueda que no depende de las circunstancias físicas, sino de una urgencia interior por estar cerca de Dios. Ese anhelo puede manifestarse en cualquier postura, incluso cuando el cuerpo ya se ha acostado, pero el alma se inclina con reverencia. La tradición cristiana a lo largo de los siglos también ha dejado testimonio de oraciones nocturnas desde el lecho. Padres de la iglesia, místicos y creyentes devotos han relatado cómo recibieron revelaciones, paz y consuelo mientras oraban acostados, muchas veces en medio de la noche. No era una práctica improvisada, era un acto deliberado de buscar a Dios en el silencio, lejos del bullicio del día, cuando el corazón habla con más honestidad. La clave no está en la postura, sino en la intención. En Lucas 18, 10 a 14, Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba de pie, con palabras altisonantes. El publicano, sin atreverse a levantar la vista, oraba con humildad. ¿A quién escuchó Dios? Al segundo. Esto nos recuerda que no importa si oramos de pie, sentados o acostados. Dios no ve lo que el hombre ve. Él mira el corazón. Cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos como hijos, no como actores de una obra religiosa. No estamos en un escenario espiritual donde debemos impresionar. Estamos en un espacio íntimo donde el Padre nos espera con amor. Si tu cuerpo necesita descansar, pero tu alma desea hablar con Dios, no te sientas culpable por hacerlo desde tu cama. Es allí, en la quietud, donde muchas veces se oye más clara la voz del cielo. Incluso los momentos más cotidianos pueden ser oportunidades de adoración.
Al acostarnos antes de dormir, en vez de encender una pantalla o repasar nuestras preocupaciones, podemos convertir ese instante en un momento sagrado, un susurro, una gratitud, una intercesión desde el corazón. Dios está ahí, no se aleja porque no nos arrodillamos, se acerca porque nos sinceramos. La cama no es un lugar profano, es un lugar de reposo, y el reposo también es santo. En Hebreos 4, 9 a 10 se nos dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hay una dimensión espiritual en descansar, y en ese descanso, orar es un acto de fe. Es decir, Señor, confío en ti lo suficiente como para descansar mientras tú velas por mí. Y él vela, no duerme ni cabecea el que guarda a Israel, Salmo 121, 4. Mientras tú estás acostado, él está atento. Mientras tú descansas, él obra. Así que la próxima vez que sientas el deseo de orar acostado, hazlo sin culpa, hazlo con fe, hazlo con confianza de que Dios no desprecia un corazón sincero, sin importar la postura física desde la cual se exprese. Porque si David podía meditar en Dios desde su lecho, si Elías podía ser fortalecido estando acostado, si Jesús podía interceder desde una cruz, entonces tú también puedes orar desde donde estés y el cielo te escuchará. Esta es la verdad que libera, la que reconecta, la que transforma. No estás limitado por tu cuerpo. Estás habilitado por la gracia. ¿Lo entiendes ahora? Dios no necesita que te levantes, no, solo que te acerques. Y a veces acercarse significa abrir el corazón, incluso acostado. ¿Estás listo para seguir descubriendo lo que Dios quiere revelarte en esos momentos de quietud? Esto apenas comienza. El reposo del cuerpo jamás ha sido una barrera para el mover de Dios. Y las Escrituras lo confirman con una claridad que no deja lugar a duda. A través de toda la Biblia encontramos momentos sagrados donde la oración nace desde el lugar de descanso. Y aún allí, el cielo responde con poder, dirección o consuelo. Orar desde una posición acostada no es un acto nuevo ni desconocido para Dios. Es de hecho un patrón visible en la vida de aquellos que caminaron en profunda relación con Él. Personajes bíblicos clave, guiados por el Espíritu y elegidos para propósitos divinos, se comunicaron con Dios desde lugares de quietud, tendidos en sus lechos, algunos en debilidad, otros en contemplación, y en cada caso el Señor respondió. En los Salmos David expone con absoluta naturalidad su hábito de buscar a Dios mientras descansaba. En Salmo 4:4 declara: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. No hay contradicción ni reproche en su llamado a orar desde el lecho, sino una exhortación directa a usar ese espacio como una oportunidad para reflexionar en silencio ante la presencia divina. David no hablaba desde la teoría, sino desde una experiencia viva. En las noches en que la angustia lo visitaba, su refugio no eran las estrategias humanas, sino ese diálogo íntimo con Dios mientras estaba acostado. Esta práctica espiritual, lejos de ser considerada irreverente, era una expresión de confianza absoluta en el Señor. El mismo autor vuelve a afirmar esta conexión profunda en Salmo 63, 6, donde escribe: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. La repetición de esta imagen en diferentes salmos no es casualidad. Revela una disciplina interior, una costumbre arraigada en su relación con Dios. La cama no era para él un lugar ajeno a la fe, sino un espacio donde los pensamientos eran alineados con el espíritu, donde el alma buscaba y encontraba dirección. La oscuridad de la noche no apagaba su fe, la encendía. Y el acto de acostarse no lo alejaba de Dios, lo acercaba más. Job también conoció esa comunión silenciosa desde la cama.
En medio de la aflicción, mientras su cuerpo yacía golpeado por la enfermedad, su espíritu seguía activo en conversación con Dios. En Job 33, 14 a 15, se revela un misterio que muchos ignoran. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí se introduce una dimensión espiritual poderosa, el lecho como punto de acceso a revelaciones divinas. Dios no espera que el hombre esté de pie o en un altar para hablarle. Aún mientras duerme o en ese estado de reposo donde el cuerpo se entrega al descanso, el Señor se manifiesta, habla, corrige y guía. El profeta Daniel también oraba en momentos de profunda contemplación. Aunque no se nos describe una postura acostada de forma explícita, sí se nos muestra que en visiones nocturnas recibió mensajes del cielo que transformaron naciones. En Daniel 7:1 leemos: tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. No fue en un templo ni durante una ceremonia, fue en su cama mientras dormía, que Dios le habló de los tiempos por venir. Si el Altísimo escogió ese momento y ese lugar para revelar secretos celestiales a uno de sus siervos más fieles, ¿cómo podría considerarse inapropiado que un creyente de hoy ore desde esa misma posición? En 2 Samuel 7, 4 a 5 vemos cómo Dios interrumpe el descanso del profeta Natán con una palabra específica. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. No fue en una reunión pública, ni en medio del bullicio del día, sino en el contexto de la noche, cuando probablemente se encontraba en su lecho, que la voz del Señor descendió con dirección clara. Estos detalles no son accidentales en las Escrituras. Nos muestran que el descanso no es incompatible con la actividad del Espíritu, que lo que muchos consideran pasividad, Dios lo convierte en escenario de revelación. La historia del joven Samuel confirma esta realidad. En el primer libro de Samuel 3, el niño dormía cerca del arca del pacto cuando escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. El pasaje describe con precisión la escena. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. 1 Samuel 3:10. Samuel estaba acostado, no estaba orando en voz alta, no estaba en actitud ceremonial. Pero Dios se manifestó de forma clara, con voz audible, llamándolo al ministerio. Lo que importa en esta escena no es la posición del cuerpo, sino la disposición del alma. Dios habló porque Samuel estaba disponible, sensible, atento, aunque su cuerpo reposaba. En los evangelios encontramos también momentos donde Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, reconocía el valor del descanso y no separaba ese estado de la presencia del Padre. Aunque muchas de sus oraciones fueron intensas y públicas, también hubo momentos donde la intimidad, el silencio y la noche eran el contexto de su comunión con Dios. Marcos 4:38 relata un episodio significativo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La escena continúa con los discípulos despertándolo ante una tormenta y Jesús calma el mar con una palabra. Su descanso no lo alejaba de la autoridad espiritual. Su cuerpo estaba dormido, pero su espíritu estaba en paz, en perfecta conexión con el Padre. A lo largo de toda la Escritura se revela una constante. La presencia de Dios no se limita a los lugares ni a las posturas. El Dios que habló a Moisés desde una zarza ardiente, que envió ángeles a Jacob mientras dormía en Betel, que se manifestó a José
a través de sueños mientras yacía en su lecho. No está condicionado por lo físico. Génesis 28, 11 a 12, narra cómo Jacob en su huida usó una piedra como almohada y durmió en el campo. Fue allí, acostado, que tuvo una visión impactante y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La revelación no esperó que Jacob se arrodillara. Vino mientras él dormía. Incluso en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro recibió una visión clave mientras estaba en una azotea, en lo que parece haber sido un estado de descanso. En Hechos 10, 9 a 10 leemos: subió Pedro a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Aunque el texto no dice explícitamente que estaba acostado, sí nos presenta un estado de quietud, de recogimiento, en el cual Dios se manifestó con claridad. La visión que recibió cambiaría el curso de la iglesia, abriendo la puerta de la fe a los gentiles. Lo que une todos estos relatos no es un patrón físico, sino uno espiritual. Los siervos de Dios estaban en posición de recibir. Su corazón estaba inclinado, aunque el cuerpo reposara. La voz del cielo no buscó a los que estaban erguidos, sino a los que estaban disponibles. La cama, el lecho, el sueño, no eran estorbos para la revelación. Eran espacios sagrados donde Dios escogió hablar. Esto nos lleva a comprender que orar acostado no solo es aceptable, sino que está respaldado por la Escritura como una forma legítima de comunión con Dios. No hay una postura más santa que otra. Hay un corazón más rendido, más disponible, más sensible. El hombre puede fijarse en lo externo, pero el Señor mira lo interior. En cada uno de estos episodios bíblicos, lo que prevaleció fue la intención del corazón y la apertura del espíritu, no la posición del cuerpo. El creyente que ora acostado no debe sentirse inferior ni limitado. Está en compañía de patriarcas, profetas, salmistas y apóstoles que también oraron, meditaron, escucharon y fueron tocados por Dios desde ese mismo lugar. El lecho no es una barrera. Es un altar donde lo ordinario se encuentra con lo eterno. Las visiones no se detienen porque los ojos están cerrados, ni las palabras del cielo se retienen porque el cuerpo descansa. Dios sigue hablando, su espíritu sigue ministrando, su presencia sigue descendiendo sobre aquellos que lo buscan, aún desde la quietud del reposo. Toda la Escritura da testimonio de que Dios no desprecia al que ora acostado. Al contrario, muchas de sus intervenciones más poderosas ocurrieron mientras sus siervos estaban en esa postura. La evidencia bíblica no deja lugar a dudas. Orar desde el lecho es bíblico, es espiritual, es legítimo. El descanso del cuerpo no limita el fervor del alma. Y donde hay un corazón dispuesto, Dios se manifiesta aún en el silencio de la noche, aún en medio del sueño, aún en la quietud de una cama. Cuando el cuerpo se rinde al cansancio y la fuerza parece haberse agotado por completo, lo único que permanece es la intención profunda del corazón. Es en esos momentos cuando la postura física deja de ser relevante, que la verdadera oración emerge, no desde la forma, sino desde la esencia. Orar acostado, en ese estado donde el cuerpo busca descanso, puede ser una de las expresiones más sinceras de entrega total a Dios. No hay esfuerzo por aparentar reverencia externa, ni necesidad de demostrar espiritualidad ante otros. Lo que existe es una rendición callada, un alma que se postra aunque el cuerpo esté tendido y un corazón que se desnuda ante la presencia del Altísimo. Desde el principio Dios ha buscado comunión con el ser humano no a través de posturas, sino a través de la disposición interna.
La Escritura declara con claridad en 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta afirmación revela la naturaleza del trato de Dios con nosotros. No se basa en las apariencias ni en la estética del culto, sino en la verdad interior que brota cuando el alma reconoce su necesidad y clama al Creador. El corazón que se entrega en oración acostado no está menos consagrado que el que ora de rodillas. En muchos casos puede incluso estar más rendido, más dependiente, más consciente de su fragilidad, ¿no? En el Salmo 6, David escribe en medio de la aflicción, reconociendo su debilidad y clamando a Dios desde un estado de completa vulnerabilidad. Estoy cansado de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 6:6. Esta imagen poderosa nos muestra a un hombre quebrantado, no en una postura formal, sino acostado, llorando, expresando su dolor delante de Dios. No hay en este pasaje reproche alguno, no hay indicio de que su oración sea menos válida por el hecho de que ocurra en el lecho. Por el contrario, es desde ese lugar de quebranto que David encuentra misericordia, consuelo y restauración. Su cama se convierte en altar, sus lágrimas en incienso, su llanto en súplica, todo sin necesidad de levantarse, sin abandonar el lugar donde su cuerpo rendido buscaba reposo. El acto de acostarse, cuando se acompaña de una disposición interior genuina, puede simbolizar mucho más que descanso físico. En muchos casos representa rendición total. Cuando el creyente ya no tiene fuerzas para sostenerse de pie, cuando ni siquiera puede arrodillarse, pero su espíritu aún clama, está manifestando una fe que va más allá del cuerpo, una fe que no depende de posturas externas, sino de una comunión profunda y persistente. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Esta confianza no está atada a la posición física, sino a la certeza de que Dios escucha al que se acerca con un corazón sincero. En Isaías 26:9 se expresa una búsqueda continua de Dios que no cesa ni durante la noche. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí se refleja un estado de búsqueda constante, de meditación silenciosa en los momentos de mayor quietud. Cuando todo calla, cuando la oscuridad cubre la habitación, el alma sigue buscando. Este tipo de oración que brota desde el reposo no está condicionada por rituales externos, sino por una entrega real. Y es allí donde muchas veces se producen los encuentros más profundos, porque en la ausencia de movimiento externo, el espíritu se activa, el alma se despierta, la presencia de Dios se manifiesta. La figura de Jacob al acostarse en Betel no solo representa a un hombre que buscaba descanso físico, representa también a alguien que en su debilidad fue alcanzado por el cielo. Génesis 28:11 relata que llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fue precisamente en ese estado, tumbado, sin defensa, sin compañía, que Dios le mostró la escalera que unía la tierra con el cielo. No estaba orando de pie, no estaba en una reunión espiritual, estaba acostado, pero su espíritu estaba en una disposición que permitió la intervención divina. La postura de su cuerpo no limitó la experiencia sobrenatural. Dios se le reveló y ese lugar de descanso se transformó en un lugar sagrado. El Salmo 149:5 también afirma esta realidad espiritual con naturalidad. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas con gozo. Este pasaje no limita el gozo a espacios específicos.
No restringe la alabanza a los templos. Reconoce que el lecho, que para muchos puede parecer un lugar pasivo, puede ser también un espacio donde el espíritu se exprese con libertad. Cantar sobre la cama, adorar en medio del descanso, orar sin moverse, es una manifestación legítima del alma que reconoce la grandeza de su Dios incluso en lo cotidiano. No hay distinción entre lo físico y lo espiritual cuando el corazón está alineado con la voluntad divina. La vida de los profetas también está llena de momentos donde el descanso físico no interrumpe la relación con Dios. En 1 Reyes 19, Elías se encuentra exhausto emocional y físicamente después de una gran victoria espiritual. Su respuesta fue simple. Se acostó bajo un enebro y pidió morir. Sin embargo, Dios no lo reprendió por su estado. En lugar de exigirle que se levantara, envió a un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come. 1 Reyes 19:5. Antes de darle órdenes, lo alimentó. Antes de enviarle una nueva tarea, lo dejó descansar. El mensaje era claro: la fragilidad no anula el propósito. El reposo no cancela la comunión. Elías no estaba en postura de oración, pero su alma seguía conectada. Dios respondió, no a un ritual, sino a una condición interna de dependencia. En la misma línea, Job expresa una realidad espiritual contundente en medio de su dolor. Tú has sellado mi entendimiento con sueños y has aterrorizado mis visiones. Job 7:14. Aun cuando su cuerpo estaba quebrantado y su estado físico era crítico, la actividad espiritual no se detenía. Job entendía que Dios no esperaba perfección externa para comunicarse. Comprendía que en medio del sufrimiento, la voz divina seguía operando. Su cama, símbolo de enfermedad, se convertía en espacio de revelación. Este principio desmantela la idea de que solo desde una postura de fortaleza se puede orar con eficacia. Dios se acerca también en la debilidad y muchas veces es en ese lugar donde decide manifestarse con mayor claridad. La palabra también nos ofrece otra imagen reveladora en Cantar de los Cantares 3:1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Esta búsqueda apasionada del amado desde el lecho no es una búsqueda casual. Es una representación poética de un alma que anhela comunión en la intimidad de la noche, en el silencio, en la calma. No hay necesidad de salir del lecho para que el corazón se active. El anhelo del espíritu no se apaga cuando el cuerpo reposa. Al contrario, en ese lugar de vulnerabilidad, el amor por Dios puede expresarse con más pureza, sin interferencias externas, sin distracciones, con absoluta entrega. En el contexto neotestamentario, el apóstol Pablo declara en Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este llamado incluye cada parte de nuestra existencia, cada momento de nuestro día, cada condición física. El cuerpo que reposa también puede ser un instrumento de adoración. La cama no es un lugar apartado del culto. Cuando se ora desde allí, cuando el corazón busca, cuando el alma se derrama, se está cumpliendo ese mandato. Presentar todo nuestro ser como una ofrenda espiritual. Por eso, orar acostado no es señal de pereza ni de irreverencia. Es un acto de fe, es una declaración que afirma, aunque no tengo fuerzas, aunque mi cuerpo está limitado, mi espíritu sigue conectado. Mi adoración no depende de mi postura, mi oración no depende de mi energía, depende de mi deseo de estar cerca de Dios. Y ese deseo es lo que el cielo escucha. No el volumen, no la posición, sino la verdad interna. Proverbios 15:8 lo confirma. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El gozo de Dios no está en rituales vacíos,
sino en oraciones verdaderas. Cuando el creyente comprende esto, se libera de cargas impuestas por expectativas externas. Ya no busca cumplir con forma, sino con comunión real. Ya no teme estar acostado mientras ora, porque entiende que Dios está más interesado en su sinceridad que en su posición. Esa libertad interior da paso a una relación más profunda, más constante, más auténtica, porque la oración deja de ser una tarea formal y se convierte en un suspiro continuo del alma hacia su Creador. El reposo físico no apaga la llama espiritual, en muchos casos la aviva, porque en el silencio, en la quietud, en la ausencia de esfuerzo físico, se abre espacio para que el espíritu hable. Orar acostado no es un reemplazo inferior. Esa es una manifestación legítima de dependencia, de descanso en la soberanía de Dios. Es decir, con todo el ser, en ti confío aún mientras reposo. Y esa oración pronunciada o silenciosa es escuchada, porque viene desde lo profundo, porque nace de una fe que no necesita demostrar nada, sino simplemente ser. Dios recibe esa oración, la honra, y en muchos casos responde con más claridad, porque en el reposo el alma está más atenta, más abierta, más rendida. El cuerpo puede descansar, el alma nunca deja de buscar a Dios. Y cuando lo hace desde el lecho, también allí, el cielo se inclina a escuchar. Cuando cae la noche y el silencio cubre la tierra, algo en el alma despierta, las luces se apagan, el bullicio se detiene, y entonces surgen las preguntas que durante el día fueron enterradas por la prisa. Es en ese momento, cuando el cuerpo reposa y la mente empieza a recorrer las profundidades del pensamiento, que el espíritu percibe con mayor claridad la voz del cielo. Hay un misterio espiritual escondido en la noche, una dimensión de encuentro con Dios que se activa precisamente cuando todos duermen. La Biblia no solo valida esta realidad, la afirma con contundencia. Orar acostado en las vigilias de la noche no es una invención humana, ni una adaptación moderna. Es parte del diseño espiritual que Dios ha dejado en su palabra para todo aquel que desea conocerle más allá de lo superficial. David, hombre de alabanza, adorador por excelencia, entendía esta dimensión. En el Salmo 119, 148 declara: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Este versículo no es una metáfora, es una descripción exacta del momento en que en plena noche, mientras sus ojos permanecían abiertos en vela, su mente y su alma estaban ocupadas en los caminos de Dios. Y ese acto no lo realizaba de pie ni en actividad, lo hacía desde la cama, en ese espacio donde el cuerpo encuentra descanso, pero el alma se mantiene atenta. No es casualidad que la Escritura vincule las vigilias con el despertar espiritual. Lo que para muchos es simplemente tiempo de sueño, para Dios puede ser un momento de revelación. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a velar y orar, no hablaba solamente de un acto exterior, sino de una postura interna. En Marcos 13, 35 a 37 dijo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En este llamado a la vigilancia se destaca el valor espiritual de la noche. Jesús no estableció un horario específico para encontrarse con Dios, pero dejó claro que las vigilias son tiempos estratégicos para estar sensibles a su voz. Y esa vigilancia, en muchos casos, no se ejerce con el cuerpo en movimiento, sino en reposo, con el corazón despierto, aunque los ojos estén cerrados. La noche ha sido, a lo largo de toda la historia bíblica, el escenario de encuentros divinos. El mismo Abraham, cuando recibió la promesa del pacto en Génesis 15,
fue llevado a un profundo sueño. Y fue en medio de esa oscuridad que Dios se le apareció en una visión y estableció con él un compromiso eterno. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Génesis 15:12, 17 a 18. La manifestación divina no ocurrió en el bullicio del día ni durante una reunión pública, sino mientras Abraham reposaba. Dios eligió la noche para hacerle promesas que cambiarían la historia. Ese patrón se repite una y otra vez. En el libro de los jueces, el llamado de Dios a Gedeón también ocurre en la noche. Jueces 6:25 dice: aconteció que aquella noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. La instrucción precisa y urgente no fue dada en un acto litúrgico. Fue hablada durante la noche, cuando el cuerpo se inclina al descanso, pero el espíritu puede oír sin distracciones. El hecho de que Dios hable en ese horario revela que el reposo del cuerpo no es obstáculo para que el espíritu se mueva. Gedeón no necesitó estar en una posición específica. Lo importante era su disposición para obedecer. El profeta Samuel, cuando aún era un niño, escuchó la voz de Dios por primera vez en la noche. El texto es claro. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel! ¡Samuel! First Samuel 3:10. Samuel estaba acostado. No oraba en voz alta, no se encontraba en medio de una ceremonia. Y sin embargo fue en ese estado de descanso donde el Creador se manifestó. El lecho del niño se convirtió en un altar de llamado. Desde esa noche su vida cambió para siempre. La voz que lo despertó no provenía de los hombres, sino del cielo. Dios eligió ese momento de intimidad, de vulnerabilidad para hablar. En el Nuevo Testamento los sueños también son una vía recurrente de revelación. José, esposo de María, recibió múltiples instrucciones divinas mientras dormía. En Mateo 1:20 se dice: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Más adelante, en Mateo 2:13, vuelve a repetirse: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dios escogió hablarle cuando su cuerpo reposaba. Y esas palabras que recibió dormido guiaron el destino del Mesías en la tierra. Esta constante nos revela algo profundo. La oración nocturna, incluso en silencio, incluso sin palabras, prepara el corazón para oír. Porque no siempre la oración es un discurso. Muchas veces es simplemente la apertura del alma. Un espacio ofrecido a Dios para que Él hable, dirija, consuele o corrija. En ese sentido, orar acostado en la noche no es una práctica pasiva. Es una posición activa del espíritu, que elige estar disponible incluso en medio del descanso. La noche también es presentada en las Escrituras como un tiempo propicio para la revelación profética. En Daniel 2:29 se relata: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel no lo forzó, no lo provocó con su fuerza, solo se mantuvo disponible. El reposo físico se convirtió en canal de comunicación divina. La oración silenciosa que precede al sueño fue el espacio donde el misterio fue desvelado. No hubo necesidad de tronos ni incienso, solo un corazón dispuesto y un Dios que habla.
Job también reconoce esta dimensión en su diálogo con sus amigos. En visión de noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Job 4, 13 a 14. La experiencia espiritual fue tan real, tan intensa que dejó huella física. Dios se manifiesta cuando quiere, como quiere, y muchas veces elige precisamente el momento en que el ser humano está más rendido, más callado, más disponible. No hay distracción, no hay agenda, solo hay alma abierta. Incluso el relato del nacimiento de Jesús está marcado por manifestaciones nocturnas. Lucas 2, 8, 9 relata: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y es que aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Fue en la noche, fue durante la vigilancia, fue cuando los hombres dormían que el cielo decidió anunciar el hecho más glorioso de la historia humana. La noche no fue un obstáculo, fue el escenario. Y esos pastores, aunque no estaban en oración formal, estaban despiertos, atentos, disponibles. El mensaje vino a ellos porque estaban en la postura correcta del corazón. Por todo esto, orar acostado en la noche, en la intimidad del lecho, no solo es válido, es profundamente bíblico. La historia sagrada está marcada por vigilias donde Dios descendió, habló, reveló, sanó o llamó. El cuerpo puede estar inmóvil, pero el alma permanece activa. La postura no determina la eficacia de la oración, pero sí la intención. Y cuando hay intención, disposición y apertura, Dios responde. En Salmo 42, el salmista dice: de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Esta afirmación revela que la vida espiritual no se apaga cuando llega la oscuridad, no se detiene con el descanso. La oración se prolonga, se transforma, se intensifica, no siempre con palabras, a veces con pensamientos, con suspiros, con anhelos silenciosos. Y Dios los recibe todos porque conoce el corazón. Las vigilias de la noche han sido por siglos momentos clave de encuentro con lo eterno. Los salmos, los profetas, los evangelios, todos convergen en este punto. La quietud de la noche favorece la sensibilidad espiritual. La cama no es una barrera, es un lugar que cuando se consagra se convierte en altar. Allí, entre la sombra y el sueño, el alma puede orar sin decir nada y el cielo puede responder con voz clara. Y así lo que muchos consideran un simple descanso para Dios puede ser un tiempo sagrado. El lecho, cuando se acompaña de fe, se transforma. La noche, cuando se llena de búsqueda, se santifica. Y la oración, aún sin palabras, sigue siendo escuchada. Porque no hay oscuridad que impida al Creador ver al que le busca. Aún en el silencio, aún en la quietud, Él está presente. El ser humano tiende a cargar sobre sí pesos que Dios nunca le pidió llevar. Uno de ellos es la culpa espiritual por no cumplir con ciertas formas externas. Quien ora acostado muchas veces se siente menos ferviente, menos entregado, menos digno. Cree que al no arrodillarse o al no levantar las manos, su oración tiene menos valor. Esa percepción no solo es equivocada, es profundamente dañina, porque introduce una carga que no proviene del cielo, sino de expectativas humanas mal interpretadas. Dios jamás estableció que la postura física determine la eficacia de la oración. Lo que sí dejó claro en toda la Escritura es que Él mira el corazón. Jesús confrontó constantemente a quienes adoraban con sus labios, pero no con su vida. En Marcos 7:6 citó a Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa declaración desnuda una verdad fundamental.
no es lo que se ve, lo que impacta al cielo, sino lo que se ofrece desde lo profundo. Un cuerpo postrado puede ocultar un alma altiva, mientras que un cuerpo acostado puede contener un espíritu quebrantado y sincero. La Biblia no condena la oración desde el lecho. Lo que condena es la hipocresía espiritual, que aparenta devoción mientras el corazón permanece distante. La culpa por orar acostado no nace de la palabra, nace de tradiciones humanas que, sin estar fundamentadas en la verdad de Dios, imponen normas exteriores como si fueran requisitos divinos. Colosenses 2:20 a 22 habla precisamente de estas prácticas impuestas por hombres. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, según mandamientos y doctrinas de hombres. El apóstol Pablo advierte contra esa tendencia religiosa que suplanta la relación viva con Dios por rituales sin sustancia. Orar desde la cama, si se hace con fe, con reverencia y con apertura, es mucho más verdadero que una postura que solo busca apariencia. La oración, en su esencia más pura, es un acto de comunión, no de demostración. Es diálogo íntimo, no espectáculo. Es entrega voluntaria, no cumplimiento de formas vacías. Cuando el creyente entiende esto, se libera del peso que otros quieren imponerle, se libera del juicio ajeno, pero más importante aún, se libera del autojuicio, porque muchas veces no es el entorno quien condena, sino la propia conciencia, moldeada por años de enseñanzas parciales o legalistas. Pero la verdad de Cristo siempre rompe cadena. En Juan 8:32 Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y una de esas verdades es que Dios no exige una posición externa, sino una posición interna: fe, humildad, sinceridad. El salmista expresó en varias ocasiones su comunión con Dios desde el lecho, no como una excepción, sino como una forma habitual de búsqueda. En Salmo 63:6 vuelve a aparecer esa imagen. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aquí no hay culpa, hay adoración, no hay condena, hay entrega. Y si David, hombre conforme al corazón de Dios, no tuvo reparo en buscar al Señor desde su cama, ¿por qué debería tenerlo el creyente de hoy? La conciencia que acusa sin razón es un arma poderosa del enemigo, porque desvía la atención del centro, Dios. Cuando alguien se siente culpable por cómo ora, comienza a enfocarse en sí mismo, en su desempeño, en su apariencia, y pierde de vista la gracia. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa confianza no puede coexistir con la culpa. Y si Dios nos invita a acercarnos confiados, entonces ninguna postura física debería impedir ese acceso. En Romanos 8:1 se afirma: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta promesa no tiene condiciones externas. No dice que no hay condenación solo si oras de rodillas o en voz alta. Dice que no hay condenación para quienes están en Cristo. Y estar en Él es una realidad espiritual, no una pose física. Cada vez que el creyente se siente indigno por orar acostado, está permitiendo que una mentira robe la libertad que Cristo compró. Y esa libertad es demasiado preciosa como para cederla ante doctrinas humanas que jamás fueron respaldadas por la Escritura. Incluso en los momentos de mayor dolor, cuando el cuerpo no puede más y lo único que se tiene es un susurro interior, Dios no se aleja. Salmo 34:18 lo confirma. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Ese quebranto no requiere forma específica, solo requiere verdad. Porque Dios está cerca del que clama desde la cama con lágrimas, desde el silencio de la noche, desde la imposibilidad física. Él no mide la santidad por el ángulo del cuerpo, sino por la profundidad de la entrega. Es tiempo de derribar esas estructuras mentales que han encadenado la oración al molde de la apariencia. Es tiempo de reconocer que la verdadera vida de fe se vive desde el interior. Que orar acostado, cuando se hace con reverencia, con intención, con fe, es tan digno como cualquier otra expresión. Porque el Espíritu de Dios no habita en las formas, habita en los corazones. Y donde hay sinceridad, Él se manifiesta. Porque esa es su promesa, y Él no miente. El lugar donde descansamos puede convertirse también en el lugar donde Dios nos transforma. El lecho, muchas veces visto como símbolo de inactividad, puede ser también un espacio de encuentro espiritual profundo. No por lo que representa físicamente, sino por lo que puede llegar a significar cuando se rinde a la presencia de Dios. Cuando un creyente eleva su corazón desde la cama, no está simplemente practicando una forma alternativa de oración. Está consagrando su intimidad, su vulnerabilidad, su descanso. Está diciendo con su ser entero: incluso en mi quietud, tú eres mi prioridad. Isaías 26:9 refleja esta actitud con claridad. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. No se trata de horarios ni de lugares, sino de intención. El profeta no necesitaba estar en un templo para buscar a Dios. Su habitación se convirtió en altar, su cama en espacio de comunión. Esa es la esencia de una relación viva con el Creador. Transformar lo cotidiano en sagrado, lo íntimo en terreno espiritual. El Salmo 149, 5-6 lo confirma con un lenguaje claro y profundo. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas con gozo. Exalten a Dios con sus gargantas. Esta imagen no deja dudas. Los santos pueden alabar desde el lugar donde descansan. No se impone una postura, se describe una actitud. La cama no se excluye del ámbito de la adoración. Al contrario, es incluida como espacio legítimo de expresión espiritual. Y eso transforma la forma en que vemos nuestras noches, nuestros momentos de soledad, nuestras madrugadas de insomnio. Todo puede ser altar si el corazón está disponible. Cuando Jacob tuvo su visión celestial en Génesis 28:12, estaba acostado en el campo sin techo con una piedra como almohada. Pero en ese lugar se abrió una puerta entre el cielo y la tierra. Y cuando despertó, exclamó: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 16. Esa revelación no llegó en medio de un culto ni de una vigilia organizada. Llegó en la intimidad del descanso. Desde entonces, ese sitio fue llamado Betel, casa de Dios. Así también el creyente que ora desde su lecho puede transformar ese espacio en Betel, en lugar de encuentro, en morada temporal de la presencia divina. Nada impide que Dios se manifieste donde hay disposición. Ningún espacio está excluido de su gloria si el corazón lo busca. Por eso orar acostado no es solo válido, es poderoso, porque demuestra que hasta lo más común puede ser consagrado, que incluso el descanso puede ser una forma de adoración, y que cuando el alma se rinde, aún en silencio, Dios se hace presente. No es la postura del cuerpo lo que define el valor de una oración, sino la inclinación del corazón. A lo largo de este recorrido bíblico, hemos desmontado las estructuras que por años han limitado la libertad espiritual de muchos creyentes, pero es en la conclusión donde emerge una verdad aún más profunda. Orar acostado no es solo válido, puede convertirse en una declaración espiritual poderosa
que exprese descanso, fe y confianza absoluta en Dios, porque quien ora mientras reposa le está diciendo al cielo: tú sostienes todo, aun cuando yo suelto el control. Ese acto tan simple en apariencia encierra un misterio espiritual que toca la esencia misma de la fe. Orar acostado no es solo una forma física, es una postura interior que revela dependencia. El cuerpo descansa, pero el alma está despierta. Los ojos se cierran, pero el espíritu está abierto. No hay tensión en los músculos ni esfuerzo en las palabras, pero sí hay verdad en lo íntimo. Es la oración del que entiende que su relación con Dios no se sostiene por el esfuerzo humano, sino por la gracia divina que lo cubre incluso cuando todo calla. En un mundo que idolatra la productividad y mide la espiritualidad por la actividad visible, orar acostado parece contracultural. Pero ahí radica su fuerza, porque revela una fe que no necesita estar de pie para estar firme. Una confianza que no requiere demostración externa para ser real. Cuando un hijo de Dios ora desde el lecho, está haciendo una afirmación profunda, que su comunión con el Padre no depende de horarios, de formas o de expectativas humanas. Depende únicamente de su rendición interna. Esa es la esencia de la adoración verdadera. Además, hay algo más que sucede en ese lugar de descanso que no puede ser replicado en otros contextos: el silencio. El alma que ora acostada aprende a valorar los espacios de quietud, no como ausencia de Dios, sino como oportunidades para percibirlo con más claridad. En medio del reposo, cuando las palabras cesan y las distracciones se apagan, surge la escucha espiritual. Y no hay oración más poderosa que aquella que escucha antes de hablar, que se dispone antes de actuar, que honra la presencia antes que el ruido. Ese tipo de oración, cultivada en la intimidad del lecho, se vuelve una forma de vida. Porque el creyente que aprende a buscar a Dios en lo escondido, en lo sencillo, en lo aparentemente débil, lleva esa sensibilidad espiritual a cada área de su vida. Ya no ora solo cuando el cuerpo está fuerte, sino también cuando está cansado. Ya no depende de un ambiente externo para conectarse con Dios, porque ha aprendido a convertir cada espacio en altar. Orar acostado no lo desconecta de su fe, lo entrena en una dimensión más profunda de ella. Le enseña a encontrar a Dios en lo cotidiano, a abrir los cielos desde la cama, a entender que no hay lugar donde el Espíritu no pueda descender. Y si ese lecho fue escenario de batallas internas, de noches de llanto, de pensamientos ansiosos, entonces esa oración tiene aún más valor. Porque orar acostado no es siempre una elección cómoda. A veces es una decisión valiente. La decisión de no apagar la fe aun cuando todo invita al silencio. La decisión de seguir hablando con Dios desde la debilidad, desde el insomnio, desde el dolor. En esos momentos el lecho ya no es solo lugar de descanso, es testigo del clamor. Y cada oración que nace desde ahí, cada suspiro que se eleva en la oscuridad, queda grabado en la eternidad. Dios no se impresiona por forma, se conmueve con la verdad. Y si esa verdad se expresa acostado, con palabras o sin ellas, Él la recibe con gozo. Porque su presencia no necesita templos físicos ni posturas rígidas. Necesita corazones dispuestos. Y si ese corazón lo busca mientras el cuerpo reposa, entonces está cumpliendo la esencia misma de la vida espiritual. Amar a Dios con todo el ser, aún desde la debilidad. El creyente que ora acostado no está haciendo menos. Está haciendo algo diferente, valiente, íntimo. Está cultivando una espiritualidad que no depende del exterior, sino que nace desde adentro. Y esa es la espiritualidad que
perdura, la que transforma la habitación en santuario, la que convierte el silencio en conversación divina, la que transforma la noche en espacio de encuentro y la que entiende que donde hay un alma rendida, aún en reposo, allí hay una oración que toca el cielo. Porque para Dios no hay postura sagrada, hay corazones rendidos